Iniciamos de ahí, ¿sí? La transmisión en vivo. Bienvenidos, jóvenes, estudiantes, público en general, padres de familia, alumnos, exalumnos, a todos los que en este curso que me propuse llevarles en una forma virtual, en el tema de matemáticas, pues prácticamente hoy culmina en lo que el evento programado, así pues lo vamos a respetar, así está programadas las fechas. Iniciamos el día primero, finalizamos hoy domingo 14 con esta última clase de matemáticas y espero que te sirva, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. El tema que vamos a ver ahora es el gráfica de una recta, gráfica de una función cuadrática, algo muy básico de la materia de estadística, igualmente de la materia de probabilidad, y con eso yo creo que ya completamos los temas más importantes para que tú pues enfrentes con éxito el examen de admisión. ¿Ok? Vamos a ver entonces esto. Mira, vamos a ver aquí primero lo que es el plano cartesiano. ¿Sí? O sistema de coordenadas rectangulares. Sistema de coordenadas rectangulares. ¿Okay? Plano cartesiano en honor a René Descartes, físico matemático, que pues él se le acredita esta propuesta, ¿verdad? Nosotros podemos dividir un plano, como es en este momento así el pizarrón o la hoja de tu cuaderno, en un terreno plano donde vamos a arrancar tal vez una construcción, una edificación, etcétera. Entonces, bueno, para podernos ayudar con esta herramienta muy útil, vamos a conocerlo. Trazamos un eje horizontal que le llamamos el eje X o de las abscisas, y un eje vertical que le llamamos el eje Y o eje de las ordenadas. Al estar cruzados en forma perpendicular, entonces el término de perpendicularidad representa que tenemos 90 grados con exactitud en estos cuatro ángulos que se están formando aquí. Entonces este punto que estoy marcando es conocido como origen. Es una referencia. A partir de ese origen, en el eje X hablando, los valores que yo grafique serán positivos, números positivos. ¿Okay? En el mismo eje X, en el sentido izquierdo, los números o los puntos que yo posicione sobre ese eje horizontal serán negativos. De igual manera, en el eje de las Y o ordenadas, del origen hacia arriba, nosotros pondremos los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Entonces aquí se formaron cuatro cuadrantes y se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, iniciando por este superior derecho. Este se llamaría el cuadrante 1, se representan con números romanos: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces ahí tenemos que al dividir un plano, utilizando los dos ejes, se forman cuatro cuadrantes en sentido contrario a las manecillas del reloj con números romanos. Bien, entonces aquí nosotros podemos posicionar puntos en este plano. El origen tiene coordenadas 0,0, entonces ese se llama un par ordenado. Nosotros tendríamos que poner un par ordenado para representar un punto dado ahí. Por ejemplo, si yo tengo aquí el punto A, 3,5, entonces la primera posición, por eso se llama par ordenado, corresponde a una X, y la segunda posición corresponde a una coordenada en el eje de las Y. Entonces, si yo quiero posicionar ese punto 3,5, que es el punto A, en este plano,
observo que la primera posición siempre corresponderá al eje de las X o eje de las abscisas. Como es positivo, nosotros trazaríamos aquí 1, 2, 3. El 3, este es el 3 para nosotros en el eje de las X. Y ahora en el eje de las Y, como yo tengo un 5 y también su valor es positivo, entonces yo trazaría aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la intersección se traza una paralela al eje de las Y una paralela al eje de las X, y aquí en esta intersección de esos dos valores numéricos tendríamos nosotros el punto A con coordenadas 3,5. ¿Ok? Esa pequeña línea seccionada así, en pequeños trazos de segmento, pues es nada más para darnos una orientación. ¿Ok? Pero, y la verdad, esto así realmente pues quedaría en una representación gráfica visual el punto A. El origen se llama origen a ese lugar donde se intersectaron los dos ejes, tiene como coordenada 0,0 el origen, o sea 0 en X, 0 en Y. Así, esas son las coordenadas del origen. Ahora, si yo quiero trazar otro punto, vamos a decir el punto B. Entonces el punto B, vamos a dar unas coordenadas aquí para el punto B. Vamos a poner un menos, menos 6, menos 2. Entonces recuerda bien que la primera posición será una X y la segunda será una Y. Entonces menos 6 en el eje de las X, y yo avanzaría menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aquí tengo yo el punto menos 6 en el eje de las X. Ahora en el eje de las Y, menos 2, menos 1, menos 2, y aquí está. Y entonces en una imaginaria traslado de paralela con relación a cada uno de los ejes, pues diría que ese punto aproximadamente me quedó aquí. Entonces yo tengo aquí el punto B con coordenadas menos 6, menos 2, así. Entonces si yo te pregunto, ¿en qué cuadrante cae el punto A? En el cuadrante 1. ¿En qué cuadrante queda posicionado el punto B? En el cuadrante número 3 en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces si yo uno esos dos puntos con un trazo de una línea, y vamos a tratar de unir eso, con el trazo de una línea, entonces yo aquí tendría una recta, y esa recta bien y puede mencionarse como el segmento de recta AB, así, en orden alfabético, AB y una pequeña rayita, una línea arriba del segmento, y eso representa para mí nosotros la recta AB. Muy bien, entonces fíjate, observa tú muy bien aquí, estos puntos que están aquí, me refiero a este y a este. Esos puntos se les conoce como intersecciones de la línea que acabo de trazar con el respectivo eje X. Esta sería la intersección con el eje X, porque esa línea cruzó ahí al eje X, y esta sería la intersección de esa línea con el eje de las Y. Entonces se llaman intersecciones con los ejes. Esas serían las intersecciones con los ejes. Entonces, si yo te pidiera qué coordenadas tiene ese punto aquí de intersección, lo voy a señalar de esta manera. Esta es una intersección. Entonces entenderíamos claramente que la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y sí tendría un valor, que tendríamos necesidad de calcularlo. Y acá, en esta otra intersección, esta es la intersección con el eje de las Y. En la intersección con el eje de las Y tendría un valor. Aparentemente aquí como que cruzó entre el 2 y el 3, aparentemente. Entonces aquí esta sería la intersección, pero con el eje de las X. Entonces la intersección con el eje de las X, a la X sí tendría un valor, que aparentemente pudiera ser un menos 3, no sé, habría que calcularlo. Y en la Y es 0. Entonces, ¿a qué voy con esto?
que las intersecciones con los ejes siempre estarían dadas de esta manera. O sea, si esto es X y esto es Y, y esto es X y esto es Y, entonces si la X vale 0, la Y va a tener un valor. Y en la otra, si la Y vale 0, entonces la X es el que tendrá un valor. Y esos valores en un momento dado podemos encontrarlos. Pero podríamos encontrarlos siempre y cuando nosotros tengamos la ecuación, te repito, de esta recta. Entonces, para nosotros sacar lo que le llamaríamos la ecuación de la recta, ahora voy a darte un tema que se llama forma de la ecuación de la recta, para llegar a entender cuál es la ecuación, la fórmula, para que me entiendas, de esa línea recta. Y una vez que tengamos esa, podríamos nosotros encontrar esas intersecciones. Entonces, una manera rápida de graficar una línea recta es haciendo las intersecciones con los ejes. Una vez las tengamos listas, basta con cruzar una línea por ahí. ¿Por qué es importante hacernos valer de las intersecciones con el eje de las X? Pues por esto que te acabo de recordar y de otorgar como conocimiento. Siempre en las intersecciones una variable vale 0 y la otra tendría su valor, y una variable vale 0 y la otra tendría pues entonces su valor. ¿Okay? Si yo quisiera sacar la ecuación que obedece a esa línea recta, entonces caemos en un tema que se llama pendiente de la recta y formas de la ecuación de la recta. ¿Sí has oído hablar de ello? Entonces vamos a calcular la pendiente de la recta y las formas de la ecuación de esa recta. ¿Ok? Bueno, voy a ahorrar un poco aquí. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar este espacio acá del pizarrón para hablarte un poquito de qué es la pendiente de la recta y la ecuación que obedece a esa recta. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, yo empecé presentándote el sistema de coordenadas rectangulares, te posicioné 2 puntos, yo los inventé. Yo te di 2 puntos como ejemplo con estas coordenadas, no salieron de ningún lado más que de mi creación. Yo quise que tú vieras cómo se representa un punto A y un punto B. Esos valores yo te los di. ¿Ok? Ahora, se me antojaron dártelos yo ahí para que vieras cómo se posicionaban. Ahora, si yo quiero sacar la ecuación de esa recta, ¿cómo debemos de proceder? Bueno, pues entonces haríamos nosotros primero un concepto que se llama pendiente de una recta. La pendiente de una recta tiene esta fórmula, muchachos. La pendiente se conoce en cualquier libro que tú tomes o cualquier texto de tema de matemáticas, como la letra M minúscula. Entonces hay una fórmula que dice y2 menos y1, ¿sí?, sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula de la pendiente. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, si yo quiero sacar la pendiente a esta línea que tengo aquí trazada, tengo que diferenciar quién será x1 y1 y x2 y2. Entonces aquí yo pondría, esto sería x1 para mí y y1, x1 un 3 y y1 un 5, y este yo pondría x2 y y2, ¿ok? Así. Entonces aquí los tenemos bien claros. Si vamos a sacar la pendiente, entonces por simple sustitución, yo diría y2, y yo tengo aquí un negativo 2 para esa y2 menos 2, y2, en sustitución de este valor. Menos, en la fórmula siempre lleva ese signo negativo, menos y1, que es un 5. Te recomiendo que siempre en la sustitución hagamos uso del paréntesis, porque en ocasiones este valor puede ser negativo y ahí habría que quitarle el paréntesis con la regla de multiplicación, menos por menos daría más. Aquí va a dar menos por más da menos. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra sustitución. y2 menos y1 entre x2, que es un menos 6, menos x1, que es un positivo 3. Así. ¿Ok? Haciendo nuestros cálculos, aquí nosotros vamos a tener esto. El menos 2 lo dejamos igual, menos por más da menos, menos 5, menos 6 y menos por más da menos 3. Siguiendo aquí, nos quedaría menos 7 entre menos
9, y entonces tú dices menos entre menos da más y te queda 7 novenos. Entonces yo tengo una pendiente, diría ahí, igual a 7 novenos. Entonces cuando la pendiente nos da positiva, como en este caso, si tú imaginaras un personaje que va siempre de izquierda a derecha, ese personaje de izquierda a derecha sobre la línea que trazamos, si te da la sensación de que ese personaje va en ascenso, va a subir, la pendiente va a ser negativa. La pendiente va a ser negativa, sin duda alguna. ¿Okay? Perdóname, la pendiente va a ser positiva. Cuando el personaje va de ascenso, la pendiente es positiva. Entonces, si el personaje en otra ocasión, aquí hablando de los ejes X y del eje Y tú dibujas siempre de izquierda a derecha ese personaje, aquí nos da la sensación de que va de bajadita. Entonces, la pendiente en este caso siempre será negativa. Si te queda como esta línea de ejemplo que tenemos aquí, este es el eje X y este es el eje Y, entonces aquí nuestro personaje de izquierda a derecha, imaginario, se mueve como que en sentido de subida. Entonces aquí en este caso la pendiente siempre me va a dar positiva, como me dio positiva aquí en esta gráfica que se parece un poco a esta de acá. ¿Okay? Bueno, entonces esa es nuestra pendiente. Ahora, ¿cómo sacaríamos nosotros la ecuación de esa recta? Entonces tú tienes que partir de una forma que se llama y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Esa forma se conoce como forma punto pendiente. Entonces, ¿por qué le reconocemos como forma punto pendiente? Porque vamos a tomar un punto, en este caso el que tú elijas. Yo voy a tomar este, que ya dice x1, y1, y voy a sustituir aquí donde dice x1, y1. Las otras son literales, son las variables de nuestra ecuación. Entonces yo voy a sustituir en x1 y en y1 estos dos valores numéricos, y en donde dice m, el valor de la pendiente. Entonces mira, vamos a sustituirlo. Esta recuerda que se llama forma de la ecuación punto pendiente. Vamos a sustituir, entonces ahí me queda y menos y1, que es un 5, igual a la m, que son 7 novenos, que multiplica a x menos la x1, que es un número 3. Esa forma sería la forma punto pendiente. Se llama punto pendiente porque conocemos, te repito, un punto, y una pendiente, esta. De aquí nosotros vamos a hacerle un cambio, vamos a nada más a modificar un poquito esta ecuación a una que se llama forma y igual a mx más b. Esta forma se llama forma pendiente ordenada en el origen, esta de aquí. Entonces, ¿cómo traslado yo esta ecuación a esta forma? Pues aquí lo único que tienes que observar es que la y, ¿sí?, está sola en el lado izquierdo, está despejada para que esté en función de la x. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es este 5, quitarlo para el lado derecho, del lado izquierdo, quitarlo para el lado derecho con los despejes que ya sabemos de ecuaciones, y luego hacer la reducción para que tengamos una forma de este tipo. Entonces vamos a hacerlo. Mira, te quedaría y igual a 7 novenos de x menos 3. Este está negativo 5, pasa para el otro lado y se hace positivo, pasa sumando. Entonces aquí, haciendo la simplificación, nos va a quedar y 7 novenos por x, pues me va a quedar 7 novenos de x. 7 novenos por x, y luego positivo. Más por menos me va a dar menos. Cuando yo multiplico 7 novenos por 3 enteros, acuérdate que ese 3 nada más multiplica el numerador, y me van a quedar 21 novenos. 7 por 3, 21 novenos. Más 5. Más 5. ¿Ok? Entonces aquí ponemos más 5. ¿Okay? Ahora vamos a seguir reduciendo. Pero para seguir reduciendo, ese 5 nosotros lo tenemos que trasladar a novenos. Entonces serían 45 novenos. Esto se traslada así. ¿Cómo paso un número entero a novenos? Mira, si yo tengo el 5 y lo divido sobre de 1 y no le pasa nada, entonces si yo lo quiero trasladar a novenos, basta por multiplicar por 9 aquí arriba, y aquí ya tendría 1 por 9, 9, pero tengo que multiplicar por 9 también abajo y arriba. 5 por 9, 45, y entonces 45 novenos es 5 enteros. Entonces nosotros, para poder seguir simplificando
esta fórmula vamos a sustituir ahí donde está el 5, el 45 novenos. Entonces, ¿qué nos quedaría finalmente? Lo voy a anotar aquí. Y es igual a 7 novenos de x menos 21 noveno más 5, pero ese 5 ya te recuerdo que en una transformación de equivalencia es 45 novenos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo transformé ese 5 enteros a novenos? Para poder juntarlo con el otro, simplificarlo. Y entonces me va a quedar y es igual a 7 novenos de x. Pero fíjate, este es positivo y este es negativo, entonces siguen aplicando las reglas de la sumatoria de los signos. Entonces a 45 nosotros le restamos 21 y nos va a quedar positivo, que era el signo del mayor. Entonces, ¿cuánto 24. Sería 45 menos 21? Y te quedarían 24 novenos positivos. Entonces, esta formulita que pongo en un pequeño recuadro, tiene la forma esta. Y igual a mx más b. Es la forma pendiente ordenada en el origen, o también se le conoce como pendiente intersección. ¿Ok? Entonces, esta sería la fórmula que obedece a esta línea. Ahora, si yo quisiera, acuérdate que aquí había puesto yo la intersección, pero no sabía realmente su valor numérico. Entonces ahora sí, ya conociendo la fórmula, estaría en condiciones de sacar estas dos intersecciones. Mira, vamos a hacerlo. Voy a borrar de aquel ladito para que me quede un espacio suficiente y hacer las intersecciones a las que te hacía yo aquí referencia. Vamos a borrar este tema de la pendiente. La fórmula de la pendiente de la recta es muy probable que tú ya te la sepas o la tengas anotada por ahí en una clase. Y si no, bueno, pues te di oportunidad aquí, permaneciendo un instante de tiempo en este pizarrón, para que la tomes, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es muy interesante que tú me sigas en la clase, como muchas veces te he sugerido. Las anotaciones tal vez y las puedas tomar después en una segunda reproducción del mismo video. Eso sería una recomendación o una sugerencia que yo te hago para que no te despegues de todos los procedimientos y pues las instrucciones que te estoy yo dando de una forma verbal. ¿Ok? Entonces ahí está. Gran ventaja de que tú puedes reproducir después el video. Si estuviéramos en un aula, habría alguien que estuviera diciendo, no me borre porque todavía no anoto. Deja que siga corriendo la clase y tengo yo aquí la fórmula. Las anotaciones tal vez las harás posterior. Entonces yo tengo aquí la ecuación y igual a 7 novenos de x más 24 novenos. ¿Ok? Si yo quiero sacar las intersecciones con los ejes, entonces pues acuérdate de que las intersecciones, si yo quiero sacar la intersección con el eje y, pues entonces la x tiene que valer 0. Entonces yo digo, si quiero sacar la intersección con el eje de las y, entonces la x tiene que valer 0. Aquí está, la x tiene que valer 0. Es un conocimiento que yo tengo y el cual aprovecho para sacar la intersección. Okay. Si la x vale 0, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sustituir un 0 ahí. O sea, yo tendría y es igual a 7 novenos de x, que vale un 0, más 29 novenos. Entonces 24 novenos, perdóname, que este es un 4, 24 novenos. Entonces esto se va a cancelar y nada más me queda que la y es 24 novenos. Si yo, como me quedó fracción, si yo lo divido 24 entre 9, vamos a ver qué punto me da y a ver si así visualmente queda por donde yo imaginé que había pasado. 2.66. 2.66, 2.7, vamos a redondearlo a una decimal. Entonces, este punto, mira que aquí es el 1, el 2, el 3 aquí arriba, entonces aparentemente estaba entre el 2 y el 3 y es un 2.7. Así. Entonces yo aquí tendría que poner 2.7, positivo. Ahí yo tengo la intersección con el eje de las y. Ahora, si quiero sacar la intersección, ahora con el eje de las x, ahora nota aquí que si yo quiero sacar la intersección con el eje de las x, a la que le tengo que dar un valor de 0 es a la y. Y entonces yo aquí tendría la variable x, la variable y. Ahora yo cambio la estrategia
y digo, ahora la que va a valer 0 es la y. Y sí, porque cuando la línea pega ahí, pues la coordenada, en este caso, vale 0, la y la x es la que tendrá un valor. Entonces, ¿dónde sustituyo yo ahora el 0? En la y. Así como acá puse el 0 en la x, ahora el 0 va acá en la ecuación en la y. Entonces yo tendría que poner 0, aquí 0, 0, es igual a 7 novenos de x más 24 novenos. Ahora, ¿cómo hacemos, encontramos ese valor? Vamos a despejar. Vamos a decir que está positivo, lo pasamos al otro lado negativo y me queda 24 novenos es igual a 7 novenos de x. Quite 24 novenos que estaba más al otro lado y se hizo menos. Esos procesos ya los vimos. Ahora, ¿cómo quito 7 novenos? Es un coeficiente que está multiplicando, pasa dividiendo, pero es fracción, no importa, así la fracción. Y ya lo ordeno de una vez y me queda x es igual a menos 24 novenos, todo sobre 7 novenos. Está multiplicando el 7 novenos y pasa pues dividiendo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Acuérdate que la regla de los signos, menos arriba en el numerador, una fracción negativa, menos, entre más me va a dar negativo. Ya tengo el signo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Extremos por extremos y va en el numerador y medios por medios y va en el denominador. Entonces, yo puedo poner esto, mira, para evitar una multiplicación, puedo poner 9, lo tengo que multiplicar por 24, y abajo 9, y lo tengo que multiplicar por 7. Entonces, aquí se cancela el 9 con el 9, y me estaría quedando 24 séptimos, que si hago una división, pero recuerda que es negativo, hay que bajar también su signo, 24 entre 7. Ya redondeado 3.4. 3.4. Negativo 3.4. ¿Ok? Ese sería nuestro valor negativo 3.4. ¿Ok? Bueno, entonces acá, fíjate cómo estábamos aquí. 1, 2, 3, el 3 está aquí, el 4 acá, entonces aquí, este valorcito, que desconocía, es negativo 3.4. Entonces bien, ya ahora yo puedo decir, la x me salió a menos 3. Pues lo iba a poner con fracción, ya una vez que lo dividimos, vamos a poner el valor ya de la decimal negativa, allá lo tenemos abajo, aquí en el extremo, negativo menos 3.4,0, esas son las coordenadas de este punto, que es una intersección, y en este otro de acá tenemos 0, 0 y 2.7, 2.7, listo, ahí está. Entonces fíjate cómo te mostré el tema del sistema de coordenadas rectangulares, la posición de puntos en el plano, la división de cuadrantes, vimos después el trazo de la línea que une los dos puntos. Esa es una definición básica de una línea, la unión de dos puntos en el plano me da una línea recta. Y luego ya vimos la forma de encontrar la ecuación acá está arriba, esa es la ecuación que describe esa recta, y encontramos las intersecciones. ¿Por qué encontramos las intersecciones? Porque es una manera muy rápida de encontrar la gráfica de una recta. Mira, bueno, ya hicimos ese proceso. Vimos también dos fórmulas, la forma punto pendiente y la forma pendiente ordenada en el origen o pendiente intersección. Ahí las tienes en el pizarrón repasando el tema. Mira, ahora, entonces una vez que yo ya te di este tema así completo, pudiera venir algún ejercicio de este tema. Recuerda que yo te doy los conocimientos básicos y tú tienes que tener habilidad de solucionar con el tema ejercicios, porque el tema pues ya se dio, ya se conoció. Entonces, ya te dije yo en otras clases anteriores, nada de una situación como que tomarla de excusa de que es que no venía nada de lo que me dio el profe en el curso. Claro, porque es el tema el que te estoy dando. Después tú tienes que saber aplicar el tema. O sea, tenemos que pues hacer uso del conocimiento, pero del razonamiento y de la aplicación. Mira, te voy a dar aquí un ejemplito rápido de que pudiera venir algo como esto. Mira, si a ustedes les preguntan, a ver, jóvenes, si nosotros tenemos esta ecuación
Ok, vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tenemos esta ecuación, y es igual a menos 4x más 5. Listo. Así. Y es igual a menos 4x más 5. Entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas representaría a esa ecuación? Entonces, fíjate muy bien. Tú dices, esa ecuación que me acaba de poner ahí el maestro del pizarrón, tiene esta forma. Y igual a mx más b. Es la forma pendiente intersección o pendiente ordenada en el origen. Entonces aquí por posición de la forma, tú deduces que la m tiene un valor de negativo 4 y que la b tiene un valor de positivo 5. ¿Y qué es la b? Pues la b no es otra cosa más que la intersección, por eso se llama la ecuación intersección. Entonces, mira aquí, fíjate muy rápido. La b es un 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Esa es la b, para que sepa. Por eso se llama pendiente intersección. Este número que quedó solo, lo gráficas, ¿sí? Y ese es el valor de la b. La b es, pues, 5. Y es intersección porque se llama pendiente ordenada en el origen. O sea, la intersección es con el eje de las 10, ese valor. ¿Ok? Este es el eje de las 10. ¿Ok? Y la pendiente es negativa. ¿Y qué te dije yo ahorita en la observación? Que cuando la pendiente es negativa, la sensación de la gráfica en un personaje que tú lo representas de izquierda a derecha va a venir de bajada. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Entonces, esa sería la gráfica. Así de fácil. Esa sería la gráfica. Entonces, ¿y cómo sacamos las intersecciones? Pues aquí ya tenemos una. Acuérdate que las intersecciones con los ejes, ¿sí? Se sacan con ese procedimiento que tenemos acá. Entonces yo diría, si quiero la intersección, estas son nuestras coordenadas, x, y, ¿ok? Digo, si la x vale 0, pues esto se va a perder. Si la x vale 0, yo aquí sustituyo un 0 y me queda nada más el 5. 0 en x con 5 en y, que es este punto. Así. Y la otra, entonces ahora la que debe de valer 0 es la y. Y si yo pongo aquí un 0 en la y, entonces ¿qué me estaría sucediendo? Bueno, pues ese sí lo voy a representar aquí para que no haya duda de cómo es que estoy procediendo aquí. Mira. Entonces yo pongo un 0 en la y. Acá puso un 0 en la x, mira. Este es negativo, menos 4 por 0, más 5 menos 4 por 0 se pierde y me queda que la y vale 5. Eso lo hice en automático porque estaba muy fácil. Ahora aquí, bueno, para que lo veas más claro. El 5 lo pasamos para acá y pasa negativo, menos 5 es igual a menos 4 de x. Y ahora este 4 negativo pasa para el otro lado de multiplicando y dividiendo. Y te queda menos 5 entre menos 4, menos entre menos da más y te queda 5 cuartos. 5 cuartos, ese es el valor numérico. Entonces, 5 cuartos sería este punto. Este punto que está ahí. ¿Ok? Entonces ahí te quedaría 5 cuartos. Entonces tú tendrías aquí el punto, aquí lo vamos a poner, 5 cuartos positivos. Tú pondrías aquí 5 cuartos, coma, 0. Así. Entonces, 5 cuartos, 4 cuartos es un entero. 4 cuartos es un entero. Entonces, 5 cuartos es un cuarto más. Entonces, yo aquí cuando tracé la línea, no tuve el conocimiento todavía del ángulo de inclinación. Nada más la tracé, dándole la sensación que el personaje iba de bajada porque la pendiente era negativa. Pero a lo mejor este punto me quedó pues muy distante porque da la sensación, si me voy con esta escala, de que aquí es 1, 2, 3, 4, el que está pegando muy lejos, como por allá en un 5. Entonces, esto realmente, si aquí está el 1, si este es el 1, aquí más o menos es el 1, y el 1 entero son 4 cuartos, entonces si aquí está el 2, entonces este 5 cuartos estaría realmente por aquí. Entonces, lo que indica es que esa gráfica no tiene esa inclinación, tiene otra.
Entonces, pero sí va a pasar obviamente por este punto y por este punto, ¿ok? Entonces, es cuestión de mover en la gráfica para que la representación ahora sí sea clara. Y entonces mi gráfica, ahora sí, ya teniendo yo todo aquí, pues a lo mejor por acá tengo, te digo acá cerquita tengo el otro, y estaría así, o sea que más inclinada. Y entonces el ángulo de inclinación se mediría así. Aquí paso por estas dos intersecciones. Vamos a poner la gráfica un poco más gruesa, así. Y entonces esta es una intersección, esta es la otra intersección, y entonces ese es el ángulo de inclinación. Aquí este ángulo de inclinación tal vez no coincidía porque yo la gráfica la había hecho sin saber todavía el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo se saca un ángulo de inclinación de una recta? Muy fácil. El ángulo de inclinación es una fórmula, es la tangente inversa del valor de la pendiente. Pero aquí tendrías que hacer uso tú de una calculadora. Entonces, la pendiente es 7/9, mira, 7/9. Bueno, pero no, yo estoy revolviendo. La pendiente es, yo estoy trabajando con este ejercicio. Déjame borrar aquella parte de allá para que igual pues no vayas a tener la confusión con esto que era del otro ejercicio. Y ahorita vamos a dar el ángulo real. ¿Okay? Entonces borramos el ejercicio anterior. Ahí discúlpeme que no borro yo para no perder tiempo, y yo sé que apremia mucho esto, la situación del tiempo. Yo quisiera darte todo lo más posible en la menor cantidad de tiempo, pero pues a veces sí, por eso también tengo que entender que no los quiero ni los debo de confundir. Entonces yo estaba trabajando con esta ecuación. Entonces la pendiente es 4. Si yo ya saqué las intersecciones, aquí las tengo, ¿ok? Ahora quiero el ángulo ese real, que no es ese, es este, porque esa línea yo la había hecho sin tener claro. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo? Dices, el ángulo es la tangente inversa del valor de la pendiente, que es un negativo 4. ¿Cuánto nos da? Ya redondeado, Sí. menos 76 grados. ¿Cuánto? Menos 76. Menos 76 grados. Fíjate algo que está pasando aquí. Me dio negativo el ángulo. Entonces, y yo quiero porque el ángulo positivo es el que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Este es el ángulo positivo. Entonces, ¿por qué me dio negativo? Porque te está dando mira. Negativo 76. Entonces no hay ángulos negativos, pero sí hay una interpretación. Entonces a mí me está dando el ángulo que no quiero, pero ese me va a ayudar a sacar el que realmente necesito. ¿Cómo? De aquí hasta acá tenemos 180 grados. Entonces es cuestión de restarle esos 76 grados. Entonces yo digo, entonces el ángulo positivo voy a tener a 180, le resto esos 76 y me queda el ángulo 256. No, sí, es cierto, tienes razón. Sí. A 180 Le resto el negativo 76. Sí, nada más. Ajá. 180 menos 76 y te da 100. 256. No, hijo. A 180, quítale nada más 76 y te pues va a dar 4. 104. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. 104. 104. Este es el ángulo 104 que yo realmente debo de responder. 104, el ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Así. Eso es, muchachos. Entonces el tema de sistema de coordenadas rectangulares, ecuación de una recta, rápido cómo grafico una recta y cómo saco su ángulo de inclinación. Listo. Esta no quiere decir que esté equivocada, nada más que te digo que estaba un poquito más inclinada, y para tener la seguridad de la inclinación, pues entonces hacemos uso de la fórmula tangente inversa del valor de la pendiente. Listo. Ese es el tema de lo que corresponde a una gráfica. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a borrar. Bueno, entonces a lo que yo ahorita puedo concluir en un ejercicio de un reactivo rápido, si tu pendiente es negativa, la gráfica va a tener una sensación de izquierda a derecha, baja. Si la pendiente es positiva, sube. ¿Okay?
Muy bien. ¿Alguna duda que haya por ahí en el momento? No, hasta ahora todo bien. Todo bien. Bueno, pues es muy claro y se entiende que es un día que es domingo. Habitualmente los domingos descansamos, pero igual va a quedar el material guardado para que tú veas este último tema que te estoy presentando en otro momento. En otro momento de tiempo y en el espacio igual que tú más cómodamente te sientas. ¿Okay? También estoy consciente de que están con sus clases habituales, los alumnos que están teniendo sus clases en una forma cotidiana habitual, entonces sí, pues luego yo veo que las reproducciones de este material se dan en otro momento, en otro día y en otra hora. No todos tienen la oportunidad de seguir la transmisión en vivo, pero otra gran ventaja que estamos teniendo a esto es que se están quedando ahí guardadas para que luego las puedas reproducir. Muy bien. Aquí termino de borrar el pizarrón. Ahora, esto es la gráfica de la función lineal, la recta. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. ¿Okay? La gráfica de una función cuadrática, ahora yo sí tengo ahora una cuadrática. Esa pues nos va a dar en el sistema de coordenadas, este es el eje X, este es el eje Y, pues nos va a dar una parábola, así. Esa es la gráfica de una función cuadrática, una parábola. La función cuadrática tiene esta forma, y igual a ax cuadrada más bx más c. Esa es la forma de la función cuadrática. Ax cuadrada más bx más c. Esa es la gráfica de una función cuadrática, ¿ok? Entonces, esta es la forma. Si yo pongo un ejercicio aquí, habría que entonces, con los datos que tengamos, sacar rápido, de una manera sencilla, nosotros esto. Entonces, la forma más rápida de hacer una cuadrática es encontrando estos puntos. Mira, como la línea, volviendo acá al tema de la línea, que aparte, nomás para que hagamos una comparativa. Si yo tengo una recta, y igual a mx más b. Esta es la forma de la ecuación de la recta, esta es la forma de la ecuación de la cuadrática, esta es cuadrática, esta es recta, que sería lineal. ¿Ok? Esas son las formas de la función lineal y de la función cuadrática, ahí están representadas. ¿Ok? Entonces, yo para graficar una recta basta con que conozca las intersecciones, dos puntos, las intersecciones, y lo trazo por ahí, de la manera como te mencioné ahora en esta misma clase hace un momento. Ahora, ¿y cómo le hago para graficar una cuadrática? Igual tengo que sacar este punto que se le llama vértice, ¿ok? Y luego tengo que sacar estos dos puntos que también son intersecciones con el eje de las X, y este otro punto que es intersección con el eje de las 10, y tengo que saber hacia dónde abre, si abre hacia arriba o si abre hacia abajo, así, de sencillo. Entonces, si yo tengo una cuadrática que diga y es igual a, vamos a pensar a x cuadrada más 5x más 6, entonces, ¿cuál sería la gráfica que corresponde a esa función cuadrática? Bueno, pues habría que obtenerla. Y entonces, ¿cómo se obtiene? En primer lugar, hay que ver hacia dónde abre. Entonces, el signo que tiene la A, para que me entiendas, el coeficiente de la x cuadrada, me dice si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Entonces, el signo de la A habría que revisarlo. Y aquí tenemos entonces así nada más dos opciones. Si la A es positiva o si la A es negativa. Si la A es positiva, abre para arriba. Y si la A es negativa, abre para abajo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces en este ejercicio, como la A tiene un valor numérico de 1, en mi ejercicio aquí la A es un valor de 1 y es positivo, no está escrito el signo es positivo, entonces abre para arriba. Yo la primera característica de esa función cuadrática es que abre para arriba, punto. Ok, entonces si luego hay que sacar el vértice, vamos a sacar nosotros el vértice. El vértice tiene unas, se llaman coordenadas. Coordenadas del vértice. ¿Sí? Es h, k. Las coordenadas del vértice se reconocen como h, k. Usan esas dos variables, la h y la k. Entonces el vértice tiene coordenadas obviamente en x y y, pero la trasladamos a h, k. Entonces el valor de la h va a ser la coordenada en x y el valor de la k la coordenada en y. Así para que me entiendas. Aquí va a ser la h, aquí va a ser la k. ¿Okay? Entonces este vértice tiene coordenadas h, k. Así. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sacamos el valor primero de la h? Con una formulita que dice menos b sobre 2a. Esa es la formulita para sacar nosotros la coordenada h. Entonces, ¿cuánto vale aquí? Ahora la b en este ejercicio. Un valor de 5. Entonces, si yo quiero sacar la h, sustituyo aquí negativo b, que es 5 sobre 2a, que vale 1. Entonces va a quedar menos 5 medios. Así. ¿Estamos de acuerdo? Menos 5 medios. Menos 5, 2 por 1, así. Entonces ese es el valor de nosotros de la variable h. ¿Y cómo sacamos la k? La k hacemos función, ¿sí? La función de h, o sea, vamos a sustituir en nuestra fórmula original ese negativo 5 medios. Entonces tendrías que poner tú aquí menos 5 medios y hay que elevarlo al cuadrado más 5 por negativo 5 medios más 6 y hay que hacer ese proceso. Vamos a hacer ese proceso aquí. Entonces, el signo negativo se eleva al cuadrado, se hace positivo, te queda 25 cuartos. Aquí más por menos te va a dar menos 25 medios más 6. Vamos a pasar todo a cuartos. Aquí para hacerlo homogéneo, 25 cuartos menos, estos serían 50 cuartos. Acuérdate que multipliqué por 2 abajo, 2 por 2, 4, por 2 arriba, 25 por 2, 50, más 24 cuartos para tener todo en cuartos. Y entonces aquí, si yo tengo ya todo en cuartos, tendríamos positivos 25 y 24, 49. Tendríamos 49 cuartos positivos menos 50 cuartos negativos, entonces me queda menos un cuarto. ¿Okay? Entonces este valor es el de la variable k. Entonces yo ya tengo el vértice de este ejercicio. Para mí el vértice va a tener coordenadas menos 5 medios, coma, menos un cuarto. Entonces igual que ahorita, esta era nada más la gráfica de la parábola. La cuadrática, acuérdate que nos da una parábola. Y era donde yo nada más estaba haciendo referencia que la cuadrática es una parábola y una parábola es una forma como de una U, ahí en el sistema de coordenadas, y las partes que tiene, te dije, es el vértice, esta sería las intersecciones con el eje de las X, y esta es la intersección con el eje de las Y. Entonces, esta no es la gráfica que corresponde a esta función cuadrática que yo puse como ejemplo. Entonces, si yo realmente la quiero graficar, aquí nada más se dice mención que hay que sacar estos 4 puntos. El vértice ya lo tengo, pero no está correspondiendo con este, obviamente, vértice. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí esta h es positiva y la k es negativa y a mí me salieron las dos negativas. Entonces, si realmente quiero graficar eso bien, entonces vamos a hacer la gráfica correspondiente. Ya te dije que hacia dónde abre depende del signo de la variable a, que es el coeficiente numérico de la x cuadrada. Bueno, entonces, esto me sirvió para darte en la clase esta pequeña gráfica que hice aquí, pero ahora vamos a trazar la real, la gráfica real de esa función cuadrática que puse yo ahí como ejemplo. Bueno, y ya llevo de avance, ya llevo el vértice y que abre hacia arriba. Esas dos características ya las tengo pues ahora ya ahí claro. Entonces bueno,
vamos a apoyarnos de esas dos características que ya tengo. Y entonces si yo aquí posiciono el eje X, el eje Y, yo ya sé que es una parábola y ya sé que abre para arriba, y entonces tengo el vértice menos 5 medios. Esa es el valor de la H, esa es la K, pero la H ya te había dicho yo que es como si fuera nuestra letra X, entonces menos 5 medios. Entonces vamos a poner aquí en un entero negativo, yo tengo 2 medios, ¿verdad? En 2 enteros tengo 4 medios, y en 3 enteros negativos tengo 6 medios, ¿ok? Entonces 5 medios negativos está aquí, entre el menos 2 y el menos 3, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y el un cuarto, aquí el negativo un cuarto son, el entero serían 4 cuartos, entonces un cuarto pues sería como que dividir esto en 4 partes, y entonces voy a tomar nada más un cuarto y con aquí, y entonces el vértice está aquí, ¿ok? En este negativo un cuarto, que es el valor de la K, y en este negativo 5 medios, que es el valor de la H. Ahí está el vértice y abre hacia arriba. Entonces si abre hacia arriba, nuestra gráfica va a tener esa sensación. Y entonces habría que ver dónde realmente pega aquí, aquí y aquí. Estas dos, como le está pegando al eje X, por eso se llaman intersecciones con el eje de las X. ¿Ok? Y esta, como le está pegando al eje Y, se llama intersección con el eje de las Y. Y este pues es para mí mi vértice. Este puntito que está aquí es mi vértice, que está representado con menos 5 medios, coma, menos un cuarto. Así, ahí ya tengo el vértice. Es la forma en la que lo saqué, recuerda. Primero sacamos la H, después sacamos la K. La H con esa formulita, la K, el valor de la H lo sustituyes aquí en las X de la función que estás graficando y haces el procedimiento, y fíjate que dimos el tema de fracciones y fíjate cómo utilicé las fracciones, ¿ok? De una manera un poco ya más hábil y con puros procesos de transformación equivalentes. Bueno, entonces ¿cómo sacamos las intersecciones con el eje de las X? ¿Ok? Entonces, ¿y cómo sacamos la intersección con el eje de las Y? Ok, mira, tú ya sabes que si aquí estoy pegando, entonces la Y va a tener 0 de valor. Si yo te preguntaría, ¿qué punto es este? Y dices, pues no sé, pero en Y es 0. Eso sí sé. Ah, bueno, pues aprovechate de eso. Que si tú ya sabes que la Y vale 0, entonces para nosotros sacar aquí intersecciones con el eje de las X, entonces la Y vale 0. Y si la Y vale 0, entonces aquí tendríamos que hacer Y igual a 0, intersecciones con las X, entonces pongo un 0 aquí, muchachos. Entonces pongo 0 es igual a X cuadrada más 5X más 6. Y entonces esto, da igual que esté el 0 de este lado a que esté del otro lado. Vamos a ponerlo de ese lado, que tal vez estés tú más habituado a identificarlo. Pero yo estoy igualando a 0. Ok, para sacar las intersecciones. ¿Y cómo se sacan las intersecciones? Pues ¿cómo se resuelve una cuadrática? Ya lo vimos. El método de factorización o el método de fórmula general. Obviamente dices, pues el de factorización, porque el otro a lo mejor y te gusta, pero está un poco más largo para un ejercicio como este. Entonces este es un trinomio cuadrático, de esa forma viene de unos binomios con término común, dos números que sumados den 5 y multiplicados 6, 3 y 2. 3 más 2 me dan 5 y 3 por 2 me dan 6. Entonces el 3 y el 2 positivos. ¿Ok? Pero entonces yo estoy tratando de buscar los ceros, ¿te acuerdas? Los ceros son los valores donde cruzó el eje. Entonces aquí yo este factor x más 3 lo igualo a 0, despejo y me queda x es igual a menos 3. Y este x más 2 lo igualo a 0 y despejo y me queda que x es igual a menos 2. Entonces estas son las intersecciones. Entonces, pero como yo había dicho, acuérdate que es una x y una y. Acuérdate que es una x y una y. Entonces, como yo había hecho valer la y 0, entonces yo ya sé que la condición aquí es 0, 0. ¿Y cuáles fueron los valores que yo me encontré? Pues el menos 3 y el menos 2. Entonces estas dos son las intersecciones con el eje de las X. Y aquí están, mira. Este es menos 1, menos 2. O sea que este punto es menos 2,0. Y este de acá es menos 3,0. ¿Y cómo sacamos finalmente esta? La intersección
intersección, pero ahora con el eje de las 10. Pues entonces aquí obviamente la x vale 0, entonces ahora dices la x vale 0 para sacar esa intersección. Y si la x vale 0, pues yo voy a sustituir ceros en la x y me va a quedar 0 elevado al cuadrado más 5 por 0 más 6, esto se cancela y me queda que la y vale 6, entonces la intersección es 6,0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perdón, es al revés, aquí la notación, me equivoqué. Aquí yo estoy haciendo que la x valga 0, entonces si estoy haciendo que la x valga 0, aquí voy a poner 0 en la x y en la y 6. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. 0 en x, 6 en y. Listo. Entonces yo tengo los 4 puntos fundamentalmente básicos que me sirven para trazar una ecuación cuadrática. Vértice, intersecciones con el x, intersección con el y, hacia donde abre, listo, la trazamos. Así quedó eso. ¿Ok? Aquello de allá, no te confundas, es una recta, lo vimos antes, así. Y entonces esto, como mi personaje va hacia arriba, te repito, tiene que tener una pendiente positiva. Y igual vamos a poner aquí 2x, ¿ok? Pendiente positiva ya puse un 2. Entonces, y más 3, así. Esto se parecería a esa gráfica. ¿Por qué, profe? Porque la m es un 2, es positiva y va para arriba. Y la B es un 3 y aquí me da la sensación de estar pegando en un 3. ¿Estamos de acuerdo? Así. 0,3. 0,3. Porque la B es la ordenada en el origen, la intersección. ¿Así? Así. Eso es. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya. ¿Ya se acabó? Así es. Okay, justamente. Bueno, exacto, se terminó ahí ese tema. Yo tenía la intención de darte los breves y básicos comentarios de estadística que son cómo sacamos media, mediana, moda. Es muy fácil. En un grupo de datos, la media es el promedio. Se suman todos los datos y lo divides entre el número de datos. Es así, y la probabilidad. Vamos a aprovechar porque yo tenía pensado ya cerrar el curso. Te voy a hacer un ejercicio muy rapidito de cómo sacamos media, mediana, moda y uno muy rapidito de probabilidad y se acaba para mí el curso que tenía planeado. Bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que me puede llevar ahí unos 10 minutos el que me quiera seguir acompañando con esos dos temas fundamentales de probabilidad y estadística. Muy rápidos, muy sencillos, pero quiero repasarte. Y tal vez me vayas a tener ahí algunos 10 minutos más. 5 para darte un ejemplo de estadística, 5 para darte un ejemplo de probabilidad. Y ya con eso, pues yo creo que me queda un poquito ya el agrado y la sensación de haberte cumplido. Vamos a ver aquí. Vamos a borrar acá. Tenemos a esta hora alumnos que están siguiendo la transmisión en vivo. Félix. Hasta ahora pues tenemos a Karen R. Gracias, Karen, saludos. Y pues claro que sí, con la asistencia completa yo creo, Elizabeth Rodarte. Elizabeth, gracias, igual, con esta asistencia de esta última clase, pues identifico al igual que otros alumnos estuvieron presentes en todas las sesiones. Muchas gracias. Ok, les agradezco que se estén por ahí, pues a lo mejor desvelando, porque pues ya mañana, pero ya recuerdo que mañana creo que es un día de descanso, ¿no? Sí, mañana Sí, es asueto, de hecho. Mañana escolar. es asueto. Entonces, pues vamos a quedarnos unos 10 minutitos más, si no tienen inconveniente, para dar esos dos temas muy importantes. Y cerramos. Miren aquí ahora entonces. Y les agradezco a todos los que estuvieron presentes y después yo detecto que los videos los reproducen, ya te digo, en otro momento. Gracias y les van a servir. También
Yo sé que habemos muchos que dejamos las cosas hasta el final y como el examen es hasta Julio. el próximo mes de junio, yo creo que por allá de mayo van a estar retomando a lo mejor la información y ahí se va a disparar un poquito más las reproducciones de estos videos, de este material. Y es entendible, ¿ok? Bueno, mira, vamos a hablar un poquito de la materia de estadística. Y entonces en estadística se usa mucho a un grupo de datos, vamos a decir a unos datos que nosotros tenemos. Voy a poner aquí algunos datos. Imagínate que son calificaciones que un alumno sacó en sus materias. Vamos a poner que tiene un 7 y luego un 5 y luego un 7, después tiene un 6 y luego un 8 y luego un 9 y vamos a pensar que tiene después un 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 materias, las que tú decidas. Inglés, español, matemáticas, ¿verdad? Así. ¿Okay? Bueno, esas son las calificaciones. Entonces, lo que usualmente nos piden en el conocimiento básico, claro que hay mucho conocimiento obviamente en un estudio estadístico, pero normalmente nos piden las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son las siguientes, mira, se llaman media, mediana y la moda. Así. Entonces la media es un sinónimo del promedio. ¿Okay? En un grupo pequeño de datos, que son estos, los ejercicios que normalmente te pueden preguntar, entonces es el promedio. ¿Cómo se saca ese promedio? Y nosotros usamos, y en todas las libras, en todos los libros, perdón, anotaciones, una X, que es un dato con una rayita arriba, que eso representa la media de todos los datos. Entonces se suman todos, y tú dirías, 7 más 5 más 7, ¿cuánto da la suma? 52. 52. La suma de todos los datos dividido entre el número total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? 7.4. 7.4, redondeado a una decimal, ¿o le dio exacto eso? No, redondeado a una decimal. Porque seguían los números. Sí. Ok, entonces redondeado a una decimal, aquí me está dando mi hijo, Félix, y entonces 7.4. ¿Estás bien? Eso es la media, promedio. Se suman todos los datos y se divide entre el número total de datos que tengamos. No confundir con la mediana. La mediana es el dato de la posición central, pero tenemos que tenerlos ordenados. Aquí, mucho cuidado. La mediana, entonces, si yo los ordeno, aquí para sacar, fíjate aquí, la mediana, yo tendría que poner primero el 5, de menor a mayor, y luego aparece un 6, ¿verdad? Y luego tenemos dos 7, hay que repetir esos dos 7, después tenemos un 8, un 9 y un 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están mis 7 datos. La mediana es el dato que ocupe la posición central, este. La estrategia que se sigue normalmente es que una vez que los tienes ordenados, tachas uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y te quedas con el del centro, 7. Listo. ¿Qué hubiera pasado? Porque luego viene esa pregunta. Si en vez de ser 7 datos hubieran sido 8, que hubiera sido un dato más, vamos a pensar que aquí tuvieras un 10 más, ¿ok? Entonces, cuando tachas uno arriba, uno arriba, uno abajo, terminarías por tacharlos todos y eso no es posible. Entonces, cuando la cantidad de datos es en una situación numérica de par, como aquí, que si yo añado un 10 más acá, entonces realmente en el centro te estarías quedando con dos valores. En este caso, el 7 y el 8. Y entonces, ¿qué se hace? Se suman y se dividen entre 2. 7 más 8 entre 2, 7.5. ¿Okay? Cuando el número de datos es de tamaño par. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué se hace? Se tacha uno arriba, uno abajo, una vez que los tengas ordenaditos, y luego con los dos datos centrales se suman y se dividen entre dos. Se hace un pequeño promedio entre ellos. Pero en este caso, qué bueno que nosotros tenemos una n igual a 7, que esto es para mí el número de datos de materias. ¿Ok? Y luego finalmente en la moda decimos que es el que más veces se repite, el de mayor frecuencia. El que más veces se repitió ahí es el 7, ¿estamos de acuerdo? Así, se deben de parecer entre sí, porque son medidas de tendencia central. Todas tienden a un centro
Eso es lo más básico de esto. Ahora fíjate, ahora te voy a poner una situación, una pregunta como que un poquito inversa. Te dice un reactivo en el examen: ¿cuánto tengo que sacar en esta materia que me falta por conocer el resultado para que yo realmente tenga un promedio de 8? De 8. Entonces vamos a pensar que este dato no lo conocías. Fíjate ahora cómo cambio el reactivo, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí que tú no conocías ese dato. Entonces, fíjate cómo es el reactivo que voy a poner. Dices, ¿cuánto tiene que valer esa X, esa materia, para que yo tenga un promedio, obtener promedio 8? Así. Bueno, entonces, pues promedio es media, y entonces, ¿cómo se sacó la media? Sumamos todos los datos. Entonces yo tendría que decir 7 más X más 7 más 6 más 8 más 9 más 10. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo todos esos datos que me dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero desconozco 1, entonces, ¿cómo saco yo el promedio? Sumo todos esos datos y lo divido entre el número de materias, que es 7. Y yo quiero que esa operación me dé a mí 8. Eso es lo que yo quiero. Ahora, fíjate cómo lo planteé. ¿Cuánto tengo que sacar en esta materia? Que imagínate que fuera español, para que mi promedio final sea 8, ya habiendo conocido todos los demás. Entonces, ese es el planteamiento. Ahora, ¿cómo se hace? Pues es una ecuación. ¿Cuánto suman todos los valores numéricos? 47. 47. Entonces tú tendrías 47 más X, ¿verdad que sí? Sí. 47 más X entre 7 es igual a 8. Sume todos los números. 7 más 7 más 6 más 8 más 9 más 10 me da 47. La X no la puedo juntar, es una variable, y queda así. Eso es simplificación. Despejen. 7 está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando, y me va a quedar así. Mira, lo voy a poner aquí: 47 más X es igual a 8 por 7. Entonces me queda, ¿cuánto me da eso? 47 más X, 7 por 8, 56. Y ahora este 47 está sumando, lo vamos a pasar del otro lado, restando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me quedaría aquí, finalmente, X es igual a 56 menos 47. ¿Me queda que X vale? 9. ¿Ves cómo teníamos un 5? Y cuando teníamos un 5, mi promedio era 7.4. Yo quiero elevar mi promedio a 8. Saca 9. Saca 9 en esa materia que te faltaba. Así, ¿ok? Listo. Con esa explicación de cómo tener un media, mediana y moda, y una aplicación de un ejercicio muy común, muy tradicional, que viene muchas veces seguramente en un examen, pues ahí está. Y finalizamos ahora con algo de probabilidad. ¿Todavía hay gente que me acompaña? Sí. Bien, bueno, pues entonces, aprovechando y sirviendo a los que se están quedando con la clase, y voy a dar el tema final de probabilidad y listo. Es muy sencillo, pero es muy recurrente. O sea, les preguntan mucho, vaya, de probabilidad, sobre todo a los alumnos que van a las áreas administrativas, contables. Estos temas resultan esencialmente básicos, así como los otros que puse del anterior en esta clase de hoy, de las gráficas de la lineal y de la cuadrática. También son muy recurridos para los jóvenes que aspiran a entrar a las ingenierías. A las ingenierías, arquitectura, son muy básicos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito ya de probabilidad. Mira, de probabilidad. Okay, hay una regla que la conocemos como la regla de Laplace. Dice, la probabilidad de un evento aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Al azar. ¿Qué es al azar? Que no haya trampa. ¿Ok? Nada de que voy a rifar aquí en esta ánfora 500 pesos. Y luego echo papelitos todos ahí dobladitos. Y el nombre que saque, ese es el que se ganó los 500 pesos.
Pero ¿qué resultaría si yo he hecho puros papelitos blancos con el nombre de cada uno de mis alumnos y un papelito rojo? Ah, bueno, pues eso ya no es aleatorio, porque ese papelito rojo va a hacer que yo, si tengo una situación visual de identificación, pues lo atraiga con mi mirada y digo, este rojo es el bueno, es el que se la quiero echar, y ahí se lo saca. Entonces, ¿cómo sería aleatorio? Que estuviera cubierta el ánfora, que yo meta mi mano y vea, no voy a ver colores, voy a sentir nada más puros pequeños trozos de papel dobladitos, todos uniformes. Eso es aleatorio. Ok, entonces la probabilidad de un evento aleatorio se hace con el número de casos a favor, ¿sí? Número de casos a favor entre número de casos totales. Sí. ¿Sí es así, verdad? Sí. Casos a favor entre casos totales. Ok, entonces mira aquí. Si yo tengo, vamos a decir, en una tómbola o en una urna, si yo tengo un ejercicio para que quede bien claro cómo se saca una probabilidad. Si yo en una urna tengo 5 bolas de color rojo, ok, vamos a poner aquí que son pelotas esto. Pelotitas. 5 pelotitas de color rojo dentro de una tómbola. Vamos a pensar que tengo 10 de color blanco. Ok, y vamos a pensar que tenemos 15 de color azul. Ok, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que si yo introduzco mi mano saque una pelotita de color rojo? Entonces se expresa así: la probabilidad de rojo, al azar, aleatorio. Entonces, ¿cuántas pelotitas rojas tengo? 5. Casos a favor. Entre casos totales, ¿cuántas tengo en total? 10, 25, 30. ¿Estamos de acuerdo? 30. Entonces, casos a favor entre casos totales, sacamos quinta parte, quinta de 5, 1, de 30, 6. Entonces te queda un sexto. Entonces la probabilidad puede ser representada de 3 diferentes maneras. En fracción, si tú lo divides en decimal, 1 entre 6 te estaría dando punto 16. Vamos a, y luego sigue puro 666, Sí. vamos a poner punto 17. Y esto si lo hacemos por ciento, 17%. Habiéndolo redondeado, ¿vamos de acuerdo? Así, así. Entonces ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que salga de color blanco? Ahora pues dices blancas, tengo 10, entre el total tengo 30, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería un tercio, y un tercio es punto 33. Y entonces yo tendría un 33%, redondeando a 2, ¿ok? Así. Y luego, ¿cuál sería la probabilidad de azul? La probabilidad de azul, pues yo tendría 15, ¿estamos de acuerdo? Sí. 15 sobre de 30, esto simplificado sería un medio, y un medio dividido es 0.5, y esto sería el 50%. Esto en total te debe de sumar el 100%, y ahí está. El 17% de roja, el 33% de blanca, el 50% de azul, la suma total 100%, listo. Así, probabilidad. Bueno, eso sería todo, muchachos. Ahí vamos a finalizar la muy cotidiana, me decía alumnos que han estado ya en experiencia de eso. Oye, profe, me venía, ¿cuál es la probabilidad de en una baraja inglesa extraer un as? Tú tienes que saber que la baraja inglesa, aquí nada más te voy a dar una baraja, ¿sí? Inglesa. Esa tiene un total de cartas de 52. Esa baraja inglesa me refiero a la que tiene trébol, espadas, diamantes, esas figuras, ¿verdad? Entonces, vamos a decir la probabilidad de sacar un as. Ah, bueno, pues yo tengo 4 ases de 52 cartas, ¿sí? Si lo simplificas, mitad 2, mitad 26, ¿verdad? Sí. Y dividido 2, todavía tiene más partes, un treceavo, ¿no? Sí. Un treceavo. ¿Cuánto es 1 entre 13? 0.077. 0.077, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces, 7.7%. 7.7%. ¿Sí está bien realizada la operación? Sí. Yo tengo 4 ases, 4 diferentes figuras de ases, un total de 52 cartas. Si tú divides 4 entre 52, 4 entre 52, 0.077.
77. 0.077, que es equivalente a un treceavo. Si divides 1 entre 13, te da lo mismo. Compruébalo. Sí. Es correcto. ¿Ok? Pero si hubiera habido la respuesta en fracción, esperarías esa. Vamos, en fracción. En por ciento, estaríamos correctos con esto. ¿Sí está correcto? Así es. Es correcto. Bien, con eso finalizamos. Yo les agradezco mucho a todos los alumnos que han estado al pendiente de las transmisiones en vivo o en una reproducción posterior. Te repito que el examen todavía falta. Esto yo creo que lo vamos a dejar algunos hasta por allá de mayo. Ahí van a ver cómo se incrementan las reproducciones de este material, incluso las dudas, las preguntas, los cuestionamientos. Yo tengo planteado para esas fechas y esperemos que a lo mejor ya esté un poquito más autorizada y corregida la situación de clases presenciales, y si hay oportunidad ya les avisaré en tiempo para que si alguno se interesa o el padre de familia dice, no, yo necesito llevarte a mi hijo ahí porque apenas que tú lo estés ahí pegadito, ¿verdad? Bueno, aquí los espero. Eso ya te avisaría cuando daré yo un curso en presencial, o si no se permite presencial, virtual, y ya estaría dándote indicaciones e instrucciones de cómo se va a llevar a cabo. Y pues mantente en contacto conmigo. Gerardo Almaguer para servirte, profe Magna. Gracias, que descansen.